Senhoras e senhores, muito boa tarde. Como vocês sabem, eu sou o único panelista do Brasil e eu enfrento nesse momento um dos maiores desafios desse encontro, falar-lhes ao final de uma semana cansativa e especialmente depois da brilhante apresentação do professor Trachtenberg hoje de manhã. Mas eu reservei uma surpresa para todos vocês. Para que no tengan que cansarse durante la próxima media hora, le voy a hablar en castellano. Y pido desde ya que me disculpen por los errores de un castellano que eventualmente no esté al nivel de ustedes. Antes de empezar, quisiera agradecer al Joint por la invitación y hacerles un homenaje, ya que veo mi participación en ese encuentro como una oportunidad para agradecer por un vínculo que antecede a mi nacimiento. Soy hijo de supervivientes que han recibido el apoyo del Joint en los campos de refugiados en Alemania después de la guerra, y fue con el apoyo del Joint que mis padres llegaron a Brasil y ahí recomenzaron su vida. Así que gracias al Joint por todo el maravilloso trabajo que han hecho. Bueno, ahora el tema de nuestra discusión. Escuchamos en charlas anteriores cuánto el mundo ha cambiado en los últimos años. Y si miramos a lo que ha pasado en el contexto internacional, después del final de la Guerra Fría, vivimos en un mundo mucho más difícil de entender, ya no dividido entre capitalistas y comunistas, sino lo que nosotros, profesores de Relaciones Internacionales, llamamos un mundo multipolar. Mismo el terrorismo, uno de los principales problemas que enfrentamos, ha cambiado completamente. Hasta la década del 80 enfrentábamos terroristas que considerábamos racionales, que tenían demandas concretas, demandas que podíamos entender. Esos terroristas secuestraban aviones para obtener la liberación de sus compañeros o de territorios que declaraban ocupados y ponían bombas para forzar el cambio de un régimen económico. En la década del 80 todo eso ha cambiado. Irán surgió como un jugador no convencional, llevó a la creación de Hezbollah en Líbano. El terrorismo suicida se transformó en un instrumento muchísimo más difícil de controlar. Y más importante que todo eso, el terrorismo se volvió apocalíptico, lo que quiere decir que no hay obligatoriamente demandas concretas por parte de los terroristas. Cuando Al-Qaeda ataca a Estados Unidos, no los chantajea, sino que busca su destrucción. No hay ninguna exigencia de algún cambio, sino que buscan destruir a la sociedad occidental. Yo le hablo desde dos perspectivas. La de un profesor de Relaciones Internacionales preocupado con cuestiones de seguridad internacional, la vulnerabilidad de Israel, la proyección de Estados Unidos y la eventual falta de interés de Estados Unidos en Medio Oriente, la amenaza iraní y tantos otros temas. Pero también les hablo acá como un brasileño, que ve con preocupación la actuación de un gobierno que trata de imponer su posición en el escenario internacional. No es secreto para nadie que Brasil es la gran potencia de América Latina, con la ventaja de estar relativamente lejos de Estados Unidos y la desventaja de estar muy cerca de Argentina. Eso lo digo en broma. Pero el potencial percibido y realizado por Brasil ha generado una tensión que tuvo como resultado los años complicados de la política externa del presidente Lula. Frente a Israel podemos identificar una relación ambigua, ya que al mismo tiempo somos el país que presidió la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947, ahora en noviembre festejamos ese aniversario, y que garantizó la creación del Estado de Israel. Pero también en 1975 votamos para equiparar el sionismo al racismo. Lula ha sido el primer presidente brasileño a visitar Israel y ha recibido la visita del presidente de Israel después de más de 40 años. Yo todavía me acuerdo de la visita de Zalman Shazar cuando estaba en tercer grado. Pero Lula también ha sido el presidente que promocionó la realización del Forum Free Palestine, que está establecido para el final de ese mes en Porto Alegre. Acá le paso para que después podamos hablar un poco de los temas que se van a discutir en el fórum y cómo eso impacta
a las relaciones de América Latina con Medio Oriente y con la cuestión del conflicto israelo-palestino. En su mandato, el mandato del presidente Lula, se ha firmado el acuerdo entre Israel y el Mercosur, un acuerdo que permite un amplio cambio tanto de mercaderías como de tecnologías y realizaciones comerciales y tecnológicas que es único para un país de Medio Oriente. Pero al mismo tiempo el presidente Lula ha recibido en Brasil a Ahmadinejad. ¿Qué significa eso para Israel y para la comunidad judía brasilera? Israel y los Estados Unidos están preocupados, con razón, con la penetración iraní en América Latina. La actuación de Hezbollah en el continente, con los atentados en Argentina en la época de los años 90, no podemos nunca olvidarnos de lo que pasó ahí, nos demuestra la fragilidad de nuestros países y la capacidad iraní de utilizar esos instrumentos violentos para practicar su política. Nosotros no podemos preocuparnos solamente con misiles Shihab que eventualmente Irán esté desarrollando para lanzar desde su territorio o con el programa nuclear iraní, cualquiera que sean sus consecuencias, más también con la capacidad que Irán puede tener y ya ha demostrado de hacer valer su política cuando no es capaz de enfrentar directamente a sus enemigos. Y es en el contexto del conflicto asimétrico que Irán ha demostrado en los últimos 20, 30 años su capacidad de utilizar grupos como Hezbollah, eventualmente apoyo que le ha dado a Hamas a través de Siria y una serie de otros elementos. Así que nosotros en América Latina tenemos una fragilidad inherente de la característica de nuestro territorio. Si miran al mapa, todos conocen al mapa, lo traje solamente para reforzar el punto de vista. Fronteras que prácticamente no tienen control y en un mundo post-11 de septiembre, donde Estados Unidos y Europa han prácticamente cerrado a sus fronteras, nosotros seguimos siendo un elemento extremadamente vulnerable. En América Latina se permite prácticamente el libre tránsito de armas y de drogas, y esos son los problemas que las policías de todos los países en principio tendrían que enfrentar. Lo hacemos con alguna capacidad en Brasil, se hace en Uruguay. Yo diría que podemos hacer un paralelo con lo que dijo mi compañero de mesa en relación a qué países sí hacen implementar más o menos a sus leyes. Los llamados países bolivarianos tienen una simpatía muy grande por los movimientos que tienen condiciones de penetrar acá en el continente y de cierta manera incorporan a sus políticas esas capacidades. Entonces, a través de países como Venezuela, como Ecuador y como Bolivia, se permite un libre tránsito de armas y drogas que en cualquier momento pueden conjugarse con actividades terroristas y se ve en todo el mundo, de Afganistán, las provincias musulmanes de China, en Medio Oriente y en América Latina, especialmente en la frontera de México con Estados Unidos, una cada vez más grande combinación de las actividades de grupos terroristas o grupos que tienen la capacidad de realizar actos terroristas con grupos criminales que tienen como su principal interés la actividad criminal. Entonces, si son contrabandistas de drogas, si practican el tráfico de seres humanos, especialmente mujeres y niños, o si hacen lavado de dinero, que raramente se sabe dónde va a terminar en su proceso de desarrollo, muchas veces las organizaciones terroristas son las que obtienen el beneficio de esos procesos. Se ha hablado mucho
de la penetración iraní en el continente, del riesgo de la repetición de lo que ha pasado en Argentina con la embajada israelí con la AMIA. En los últimos años no se ha identificado, eso quizás genera alguna polémica, pero no se ha identificado actividad terrorista acá en el continente. Se habla, todos ustedes seguramente escucharon hablar de la triple frontera, de la presencia musulmán, de inmigración palestina musulmán a la zona de Foz de Iguazú, de Puerto Iguazú, pero efectivamente, y eso está comprobado, corroborado por las agencias norteamericanas que tendrían todo el interés en identificar grupos que actúan en la práctica del terrorismo en esa región, no hay terrorismo practicado por esos grupos en esa región. Lo que sí hay es una doble preocupación. Por un lado está la preocupación de que, como yo mencioné, se generan recursos, se recaudan recursos y esos recursos muy probablemente son enviados a grupos terroristas que tienen en otros lados, especialmente en Europa y Estados Unidos, mucha dificultad en conseguir los medios para practicar sus acciones. El otro elemento que es muy preocupante es la capacidad o la libertad que esos grupos tienen en esas zonas de eventualmente organizarse y dejar preparado lo que pueden en algún momento venir a practicar. Entonces, hipotéticamente, si Irán va a ser atacado para interrumpir a su programa nuclear, es muy poco probable que Irán pueda responder de forma muy significativa directamente en el Golfo. Puede por algún tiempo interrumpir el tráfico de petróleo, que va a ser una catástrofe económica, puede atacar bases americanas en la zona, puede lanzar cohetes contra Israel, puede hacer que Hezbollah y Hamas lancen 50 o 60 mil cohetes contra Israel. Pero el mayor riesgo de una acción efectiva de Irán está en las zonas vulnerables alrededor del mundo, entre las cuales se incluye América Latina. Acá seguramente se están preparando acciones que en el momento que los iraníes piensen que es oportuno, pueden ponerse en práctica y nosotros tenemos una enorme dificultad en reconocer nuestra vulnerabilidad. Yo lo voy a elaborar un poquito más. Los países, como yo mencioné, los países vinculados por la doctrina bolivariana que mencionó mi compañero, creen en lo que se llama la capacidad del conflicto asimétrico, o sea, ven a Estados Unidos como una potencia casi imposible de ser enfrentada y por tanto hay que buscar otros medios de enfrentar a lo que ven como una amenaza en el continente, y efectivamente los costos pagados por Estados Unidos en los conflictos de los últimos años demuestran esa eficacia. Nadie puede negar el precio que ha pagado Estados Unidos en Afganistán y en Irak en la tratativa de enfrentar a elementos que no son soldados regulares de los ejércitos de esos países. Y ninguna de nuestras sociedades en Latinoamérica está preparada ni dispuesta a pagar el precio que Israel ha pagado para disminuir la amenaza. Entonces, muchos argumentos pueden estar basados en lo que ha pasado en Israel en los últimos años. Hubo una primera intifada relativamente liviana, porque los palestinos no emplearon armas de fuego. Vino la segunda intifada con una reacción muy fuerte por parte de Israel, principalmente porque la principal arma utilizada en la segunda intifada fue el terrorismo suicida. Y efectivamente, una vez que los principales centros urbanos palestinos fueron ocupados, Israel empezó a construir la barrera de separación, casi no hay más ningún evento bien sucedido de infiltración terrorista. Los eventos normalmente son controlados antes de que el terrorista pueda llegar a la frontera o en la misma frontera que está hoy muy bien controlada. Los israelíes habían hecho eso en Líbano,
lo hicieron en Cisjordania y ahora lamentablemente lo están teniendo que hacer en el Sinaí, porque el control del Sinaí por el ejército egipcio prácticamente ya no existe. Entonces, lo que los israelíes hicieron para controlar la amenaza terrorista, lo que los americanos hicieron para evitar un otro atentado desde el 11 de septiembre, los grandes controles que existen hoy en Europa y que de cierta manera desestimulan a la acción terrorista, nosotros no lo vemos acá en América Latina. Yo siempre embarco preocupado en un avión en cualquier capital latinoamericana, no quiero dejarlos preocupados pensando en su vuelo de vuelta, pero es una broma lo que hacen en los aeropuertos, nos hacen perder tiempo sin ningún sentido, porque nadie que quiera entrar con algún artefacto explosivo en un aeropuerto va a ser contenido por los controles que existen en Latinoamérica. Y por otro lado, nuestras sinagogas y centros comunitarios en toda Latinoamérica también son seguramente blancos potenciales en momentos de tensión alrededor del mundo, que no tienen nada que ver con lo que pasa acá mismo en Latinoamérica. En Brasil, por ejemplo, creemos que somos simpáticos, que somos macanudos, que a nuestra manera podemos arreglar todo y aplicar lo que nosotros llamamos en portugués el jeitinho brasileiro. Eso no es verdad, y de la misma manera como lo creemos y no aceptamos que podamos ser blanco de algún ataque, también nuestra diplomacia cree que en conjunto con los turcos podemos convencer a Irán a interrumpir su programa de enriquecimiento de uranio, o en conjunto con otros órganos podemos convencer israelíes y palestinos a hacer la paz, porque somos nosotros y no los norteamericanos que somos ahora los intermediarios. Brasil se ha efectivamente transformado en una potencia económica y vivimos hoy un dilema semejante al que presentó la doctora Trachtenberg sobre Israel. El país va muy bien, pero buena parte de la población todavía sufre con la pobreza. A nivel de la comunidad judía, somos privilegiados, aunque seamos la 10ª parte del 0,5% de la población, o sea, somos la 10ª parte del 0,5% de la población brasileña. Me costó algún tiempo hacer la cuenta. Hay ministros y gobernadores judíos, una enorme presencia en la economía y en la academia. El mejor hospital de Brasil fue construido por la comunidad judía. Algunas de las más grandes industrias del país son obras de miembros de la colectividad. Pero al mismo tiempo eso nos genera un peso frente a las autoridades, cuando protestamos por acciones del gobierno frente a Israel con las cuales no estamos de acuerdo. Pero creo que ese es un dilema que enfrentan todas las comunidades aquí presentes. Para finalizar, quiero mencionar la preocupación que genera el hecho de que Brasil se haya tornado un líder y el ejemplo de Latinoamérica. Cuando se planteó el año pasado la proposición palestina en las Naciones Unidas, Brasil fue uno de los primeros a apoyarla, y luego seguida por otros países como Argentina, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Perú, Paraguay, Chile, Guyana y Suriname. Esta no ha sido aprobada solamente porque los palestinos reconocieron que iban a pagar un precio demasiadamente elevado. Con el nuevo gobierno, inaugurado por la presidenta Dilma Rousseff, creo que nos hemos vuelto un poco más pragmáticos. Dejamos de ser niños, que hacen las cosas muchas veces solamente para demostrar que nos oponemos a Estados Unidos, como hacen algunos de los bolivarianos, pero también nos consolidamos como un actor importante que los americanos tendrán que escuchar. No vamos a obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, eso es tema para una otra longa charla, pero seguiremos tratando de ejercer influencia, aunque sean temas que no podemos controlar. Y vamos a seguir viviendo con la ilusión de que los misiles que eventualmente se disparen contra Estados Unidos volarán sobre el Polo Norte y no nos afectarán a nosotros. Muchas gracias, muy obrigado.